Intenciones, 12 de mayo. Acción de gracias. Familia Vaca Medina. Cumpleaños. Angélica Barquín. Daniel Negrete Chávez, cumpleaños de 22 años. Jaime Hidalgo de Moral. Niño Leo Arias García. Piedad Medina Cortés. Regina Morales Ortiz. Eterno descanso. Amelia Iriarte de Otero. Gustavo Ausa. Jorge Asís R. Juan Antonio Rangel Centeno. Juan José Rafael Hernández Gallo. Laura Carataxo. Luis Moraila. Minita Corte de la Vega. Salvador Otero Ospina. Santiago Otero Iriarte. Socorro Hernández Martínez. Necesidades e intenciones. Dulce Hernández. Emiliano García Cedas. Familia Bermúdez Pereda. Familia Méndez Padilla Andrade. Familia Elizondo Villarreal. Familia Porres Moreno. Hermanos Tejeda Tabar. Rancho Valle, Colombia. Necesidades espirituales. Carlos E. Álvarez. Emmet Gutiérrez. Familia Castro Godard. Juan Ramón. María Luisa Aguilera Carreón. Martita Liera Contreras. Jimena María Juan y Juan D. y Aurora. Salud y pronta recuperación. Alberto y Cecilia Castro. Alonso Vega Alba. Andrea García Lastra. Elena. Enrique Arrieta Almonte. Esposos Carlos y Betty Hernández. Gabriela. Graciela Aldave. Guadalupe Rodríguez de Domínguez. Guillermo Romae. Joven Federico Ruiz de la Garza. Lorenzo Roberto Ramos. Lucy Nava. Marisol Sánchez. Marta Luders Ibarra. Niño Alonso Romeira Gómez. Niño Otón Porres Moreno. Patricia Vicencio Mejía. Sonia González López. Tere Cristina y René Argudín. Yolanda de Muner de Olvera. Virgen de la Dulce Espera. Gabriela González. María y César. María y Jerónimo Familias. María y José Luis. Mercedes Bárbara. Naila Berenice Pérez de Almaraz. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos.
Oh Dios, que has restaurado la naturaleza humana por encima de su dignidad original, dirige tu mirada hacia el sacramento de tu amor inefable y conserva los dones de tu continua gracia y protección en aquellos que te has dignado renovar por el sacramento de la regeneración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y sus acompañantes se hicieron a la vela de Pafos y llegaron a Perge de Panifila. Juan los dejó y se volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron a la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes y la sinagoga les mandaron a decir: Hermanos, si queréis exhortar al pueblo, hablad. Pablo se puso en pie y haciendo seña de que se callaran dijo: Israelitas, y los que teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo Israel eligió a nuestro padre y multiplicó el pueblo cuando vivían como forasteros en Egipto. Los sacó de ahí con brazos poderosos. Unos 40 años los alimentó en el desierto. Aniquiló 7 naciones en el país de Canaán y les dijo en posesión de su territorio unos 450 años. Luego les dijo jueces hasta el profeta Samuel. Pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Le depuso y nombró rey a David, de quien hizo hasta alabanza. Encontraré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Antes de que llegaran, Juan predicó a todos Israel un bautizo de conversión. Y cuando estaba para acabar su vida, decía: Yo no soy quien pensáis. Viene otro detrás de mí, a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Encontraré a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Cantaré eternamente las misericordias, Señor. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre cercará su poder. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, y mi roca y mi Salvador. Cantaré eternamente las misericordias, Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y por añadidura lo demás se te dará. Aleluya, aleluya. Jesucristo, tú eres el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. Tú nos amaste y nos has liberado de nuestros pecados por tu sangre. No te preocupes que habrás de comer, ni de la ropa que habrás de vestir, y por añadidura lo demás se te dará. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria
Cuando Jesús acabó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: os aseguro, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros, yo sé bien a quién he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Os lo aseguro, el que recibe a mi enviado me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Per Angelica dicta deleantur nostra delicta. Un comentario inicial sobre la capilla, ¿no? De lunes a miércoles, y no sé la semana anterior porque celebró el Padre Juan, nosotros teníamos atrás una barca real como altar y el lago real de Galilea. Hoy tenemos un mosaico con una barca y un mar que están en el mosaico. Pero, como ustedes saben, si quitamos la pared, está el lago real, ¿no? Simplemente valorar, ¿no?, la gracia de lo que tuvimos los días anteriores, porque imágenes como esta hay muchas en todo el mundo, pero lo que tuvimos los días anteriores es el lago real. Esa es la gran bendición de estar aquí, de poder tener directamente y a través de la cámara esas imágenes directas de los paisajes que Jesús vio mientras Él estuvo con nosotros en este mundo en carne humana, porque está en la Eucaristía y espiritualmente y en nuestros corazones siempre con nosotros. Y por otro lado, pues valorar también la belleza de estos mosaicos que nos ayudan muchísimo a ambientarnos en los paisajes, en las áreas, en los parajes donde Jesús actuó. Y yendo al Evangelio, está tomado de las conversaciones que Juan, seguimos con el Evangelio de Juan, las conversaciones que Juan escuchó personalmente en el cenáculo antes de la pasión, antes de Getsemaní, el jueves en la última cena. Ese jueves por la tarde-noche, antes de la Pascua. Y ahí Juan escuchó, y por eso nos refiere directamente, unas conversaciones que solo él nos refiere. Los otros tres evangelios no nos refieren a estas conversaciones. Dice Jesús que el criado no es más que su amo. Él es el amo, nosotros somos los criados. Ni el enviado es más que el que lo envía, ni el discípulo es más que su maestro. Él es el maestro, él es el que nos envía, a él a su vez lo envió el Padre. Por tanto, el Padre es más que yo, dice Jesús, ¿no? Pero luego dice, somos iguales. Y a nosotros nos envía Dios, y nosotros somos discípulos de Cristo. Aquí no lo dice, pero en otro pasaje, con esta misma lógica, dice, si a mí me persiguieron, también os perseguirán a vosotros. Más adelante dice. Y aquí este pasaje se ambienta cuando Jesús acabó de lavar los pies a los discípulos. Y también más adelante Jesús dice, si yo he hecho esto con vosotros, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Si yo soy más que vosotros y yo os lavo los pies, vosotros tenéis que lavar los pies también a los demás. Entonces tenemos un ejemplo de humildad y de servicio de Cristo, un ejemplo de luchar por la verdad y de luchar por la justicia por parte de Cristo. Y lo lógico es que si alguien se pone a lavar nuestros pies, lo lógico es que nosotros lo agradezcamos. Lo lógico es que lo reconozcamos y lo valoremos. Valoremos a la persona que nos da ese servicio y el servicio mismo que nos da. Pero Jesús dice aquí que uno lo va a traicionar. Entonces, esto nos habla de traición y nos habla de frustración. ¿Por qué si Jesús hizo todo bien? ¿Por qué si Jesús hizo todo con amor? ¿Por qué si Jesús no se ahorró ningún sacrificio para darnos todo lo que necesitamos? ¿Por qué hay traición y por qué hay frustración?
En Jesús no hay frustración, hay nada más traición. Si nosotros, que no somos tan perfectos ni tan amorosos como Jesús, pues le echamos ganas y tratamos de servir y tratamos de dar lo mejor de nosotros, pues no deberíamos de extrañarnos que a veces haya traición, que a veces haya frustración, porque no se reconoce lo que hacemos. Porque nosotros hemos dado con la mejor intención lo mejor de nosotros y por los motivos que sean, con mala o buena voluntad, no solo no se reconoce, sino que se contesta, se cuestiona y se traiciona lo que nosotros queremos con la mejor voluntad ofrecer. Y a veces no con la mejor voluntad, porque tampoco somos tan perfectos y tan amorosos como Jesús. No debemos de extrañarnos que nos topemos con pared muchas veces en la vida por falta de acogida, de reconocimiento, de gratitud por parte de las personas que servimos. Si a Jesús le sucedió, ¿cómo no nos va a suceder a nosotros? No deberíamos de asustarnos de eso, no deberíamos de extrañarnos. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Resignarnos y amargarnos porque así es la vida? No. Aquí es donde viene el mensaje fuerte de esperanza de Jesús. Cuando nosotros experimentamos esa ingratitud, esa frustración, esa traición, entonces estamos recorriendo el camino salvífico de Jesús. Porque gracias a esa traición Jesús fue crucificado y gracias a esa crucifixión, este deicidio, el peor acto, el más malévolo acto humano que se ha realizado en la historia del planeta, trajo el mayor de los beneficios, que es la redención humana para toda la humanidad, la redención universal. Y esto nos da una grandísima esperanza. Si nosotros sabemos manejar correctamente esas frustraciones, esas situaciones de las que no las voy a repetir, que ya las dije varias veces, si sabemos manejarlas como Jesús las manejó, y extendemos nuestros brazos y con paciencia recibimos esa crucifixión moral de sentirnos solos y frustrados en esa situación. Entonces, a partir de ahí, el Señor empieza a bendecir a otros y empieza a bendecirnos a nosotros de una manera totalmente desproporcionada a nuestros méritos. Encontramos una trascendencia en nuestra experiencia de redención, de sanación nuestra y de muchas personas, de identificación con Cristo, que nos abre a la dimensión del cielo, a la dimensión de la vida eterna, que utiliza los acontecimientos negativos de este mundo limitado en el que vivimos, conectados con el amor de Jesús y con la experiencia de Jesús, abren una ventana a la redención, al paraíso, a la vida eterna, a la vida en abundancia de la que hemos hablado los días anteriores. Jesús lava los pies y es traicionado. Y gracias a eso, la redención humana. Tú y yo le echamos todas las ganas del mundo tratando de hacer un servicio bastante más imperfecto que Jesús, pero con la mejor intención podemos recibir frustraciones y traiciones. No nos quedemos ahí en la amargura de eso. Sepamos abrir los brazos, dejarnos crucificar para poder colaborar y ser parte activa y real de la redención nuestra y de los seres que más amamos. Y en este proceso quiero comentar la palabra paciencia. ¿Qué significa paciencia? Paciencia viene del latín patire, que significa sufrir. Y es interesante que nosotros hablamos de la pasión de Cristo. Cristo padeció, sufrió. Entonces, la paciencia es el proceso que tenemos que aguantar, no en el sentido de frustración, sino en el sentido de llevar, ¿verdad? De recibir. Es el proceso que tenemos que pasar padeciendo, sufriendo un poco, de espera. Por eso la paciencia tiene que ver con espera. Ser paciente quiere decir saber esperar, saber escuchar, ¿verdad?
El proceso de espera es un tiempo, es un proceso hasta que obtenemos el beneficio. Cuando yo amo ese beneficio, yo tengo muchísima paciencia. Un padre tiene una madre tiene una paciencia infinita con sus hijos. ¿Por qué? Porque los ama y está dispuesto a esperar lo que tenga que esperar para ver un fruto en su hijo. Si no lo ama tanto, se desespera y abandona la misión a medio camino, porque no vale la pena el sufrimiento por lo que voy a obtener. Yo no amo a esta persona. Si esta persona no me responde, yo me impaciencio y abandono y me busco otra. ¿Por qué? Porque no la amo. Si en cambio lo amo, yo no lo quiero cambiar por ninguna persona. Yo me voy a esperar todo lo que sea necesario y voy a aguantar todo lo que sea necesario hasta que yo obtenga el beneficio de esta persona porque la amo. O de esta situación. Por eso, la paciencia tiene que ver con el amor a Dios y a la vida eterna y a todas las personas. Por eso Jesús tuvo paciencia, porque nos ama a todos. Entonces, en la medida en que nosotros amamos a Dios, amamos la vida en abundancia, amamos a los demás desde la perspectiva de la vida en abundancia, de la vida eterna, entonces aumentaremos nuestra capacidad para padecer con paciencia cosas que no nos están frustrando, al contrario, nos están abriendo esa ventana a la vida eterna y por eso somos capaces de continuar en la espera y en la paciencia. Vamos a dar gracias al Señor que nos da este ejemplo y que nos indica un camino sobre cómo afrontar las dificultades que se nos presentan, a lo largo de nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos todo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas con la ofrenda del sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte
en este tiempo glorioso, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su gloriosa venida, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos, obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco,
a nuestro obispo y patriarca Pier Battista, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros ten piedad. Ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros ten piedad. Ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros ten piedad. Ten piedad de nosotros, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza,
Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Aleluya. Solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Aleluya, aleluya. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Aleluya. Solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Aleluya. Aleluya. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has renovado para la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Podemos ir en paz. Nuestra celebración eucarística ha terminado. Demos gracias a Dios. Quiero caminar contigo, María. Tú eres mi madre, eres mi guía. Eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María. No solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida.